Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Data Engineering. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es pasos para instalación y uso de jerga en el caso de lo que es Docker. En el enlace que está abajo van a poder ver lo que es en la clase 9 hay un PDF que se llama Docker instalación jerga. Vamos a estar trabajando sobre ese. Y bueno, para el caso de Windows tienen que saber que Docker no está diseñado para ser ejecutado directamente en Windows y uno necesita algunos requerimientos para que esto funcione, como por ejemplo necesitamos tener compatibilidad con el hypervisor, necesitamos también tener compatibilidad con virtualización del software. Para eso se tiene que verificar que en la BIOS de tu sistema tenga habilitado esa opción y adicionalmente eh, solamente se puede usar en distribuciones de Windows superiores a la versión 10 y de 64 bits. Bien, para lo que es el proceso de instalación no puede irse a este enlace, ahí lo dejé en la presentación. Ahí está un poco lo que necesita. Se requiere también de un complemento que es el WSL2. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero lo primero que hay que hacer es descargar el Docker Desktop por Windows y seguir básicamente los pasos que están acá, ¿bien? Para que lo puedan ahí tratar de hacer. Y además necesitamos de este complemento que es el WSL. Básicamente esto es una forma de poder ejecutar Linux, perdón. Y bueno, desde Windows, esa es la idea. Sin tener que tener máquinas virtuales, terceros y cosas de ese estilo. El WSL es bastante compatible con la mayoría de aplicaciones que están en lo que es Linux. Y acá está el proceso para lo que es la instalación. Ahí lo dejé por si quieren echarle un vistazo. Así que bueno, ahí están como los prerequisitos, lo que hay que hacer. Básicamente esa sería la idea detrás de esto. Y bueno, ya después de eso nosotros podremos verificar que efectivamente esté instalado lo que es el Docker. Bueno, eso es como lo principal. Ahora, para el caso de macOS, aquí hay un instalador, es bien sencillo, solo hay que descargar el instalador y después de que lo descarguen, como en cualquier aplicación de macOS, simplemente hay que ponerla dentro de Applications y ya, básicamente ahí se va a ejecutar. Y en el caso de Linux, acá dejé unos comandos que son los que se necesitan para poder funcionar Docker. El primero es básicamente para actualizar la paquetería. El segundo tiene que ver con la parte de instalar paquetes requeridos para poder utilizar el repositorio donde está Docker. El tercero es traer algo que se llama la GPG key, que es para que pueda funcionar dentro de Linux el entorno. El cuarto es para poder agregar el repositorio de Docker en su versión estable. El quinto vuelve a actualizar las librerías y el sexto hace el proceso de instalación directamente de Docker. Y en algunos casos a veces hay que registrar el usuario que se está usando en Linux, puede ser el usuario root, pero bueno, esto no siempre es necesario, en algunos casos puede que sea. Sin embargo, es bastante genérico el proceso, así que ahí están como los pasos. Bien. Em, Creo que eso es lo más importante respecto a lo que es instalación. Si alguno tiene alguna duda o pregunta en el proceso de instalación que puede ocurrir, me puede dejar algún comentario en este video y le puedo ayudar con ningún problema, sin ningún problema, perdón. Y bueno, eso sería como lo principal. Ahora, otra cosa que quiero hablar un poco es sobre la jerga de Docker. ¿Bien? Nosotros cuando estamos utilizando Docker tenemos distintas palabras importantes. ¿Bien? Uno de ellos es esto que se conoce como layer. El layer básicamente es lo que nos permite traer o colocar distintas capas dentro de lo que son los Dockerfiles. Ahorita vamos a hablar qué es un Dockerfile. Pero básicamente es una representación que se va a aplicar sobre una imagen. ¿Bien? Cada capa, en este caso, siempre se apila una sobre otra cuando generamos los containers. Y eso lo permite el overlay FS, que fue lo que vimos en la clase pasada. Las capas también se identifican con algo que se llama el encoding SH256, como para que lo tengan presente. Y la ventaja de Docker es que si hay una capa en memoria, en caché local, él no tiene que ir descargándola cada vez que quiera, ¿bien? O cada vez que la necesitemos, porque ya la tiene en memoria y no tiene que ir y descargar todo de nuevo. Esto sería un ejemplo de un Dockerfile donde básicamente estamos simplemente trayendo una imagen Ubuntu y aquí hay tres layers. La primera layer lo que hace es básicamente crear un directorio nuevo. Aquí instala con Run cierto bin, que es una herramienta para trabajar con la terminal, e instala otra herramienta que se llama htop. ¿Bien? Así que ese es el concepto de layers.
Otro concepto importante es el de las imágenes. Las imágenes, yo lo expliqué, era básicamente como una especie de plano de un edificio donde tenemos todo lo que son las librerías, el código fuente y todas las dependencias necesarias para que nuestra herramienta funcione. ¿Bien? Y aquí puse una analogía que también puede ser como una receta de cocina que tiene las instrucciones para crear el plato final. Después también cuando nosotros traemos imágenes, existe la posibilidad de utilizar el Docker Pool y dentro de lo que es el Docker Pool podemos etiquetar. ¿Ya? Por ejemplo, hay las versiones actualizadas de las imágenes suelen etiquetarse así, latest o latest. Sin embargo, hay otras versiones que se pueden utilizar de acuerdo a la necesidad y a los requerimientos. Así que esos son los tags de las imágenes y van a depender un poco de quién las suba y bajo qué entorno se suba. Bien, después tenemos lo que se conoce como containers. Esto simplemente son la realización, es como una instancia de la realización de una imagen. Bien, y nada, cuando tú ejecutas una imagen, usualmente se crea un container y ese container también tiene un nombre asociado y uno puede ver la realización de su imagen en ese container. ¿Bien? Después tenemos lo que son los Docker repositories. Ese es básicamente el lugar donde nosotros podemos ir, cargar, almacenar, ver imágenes de Docker, ¿ya? Y están dispuestos en el Docker Hub. ¿Ya? Pueden ser públicos, pueden ser privados. Después tenemos lo que se conoce como el Docker Registry, que es básicamente una colección de repositorios de Docker, donde ahí pueden empresas alojar lo que son imágenes asociadas a sus operaciones. Por ejemplo, hay un registry para Google, otro para Amazon Elastic y otro para GeForce. Y así pueden haber muchos más. Así que bueno, eso es lo que significa el registry. Después tenemos el Dockerfile. El Dockerfile simplemente es un conjunto de instrucciones donde nosotros le especificamos a Docker cómo crear la imagen. ¿Bien? Y usualmente suelen tener estos comandos como el from, el environment, el run o el cmd. ¿Bien? Entonces, un ejemplo podría ser algo así. Aquí estamos trayendo una versión de Python que es la versión 3.9 Slim. Aquí creamos dos variables de entorno. Aquí creamos un directorio donde vamos a colocar una aplicación. Aquí copiamos de nuestro directorio local el archivo requirements.txt hacia el directorio de la imagen. Aquí instalamos todas las librerías en este archivo. Aquí copiamos todo lo que esté en nuestra carpeta hacia el directorio de destino. Con el expose ponemos el puerto donde queremos alojar nuestra aplicación. Y con el cmd nosotros ejecutamos nuestra aplicación en el archivo app.py. Un ejemplo típico de algo que es conocido como la aplicación de Flask. ¿Bien? Bueno, después tenemos otro concepto que es lo que se conoce como el Docker Engine. Este es básicamente lo que permite que Docker funcione, es como el motor que hace que todo orqueste. Y dentro de él nosotros tenemos tres cosas importantes, que son el Docker Daemon, el Docker Client y el Docker API. El Docker Daemon simplemente es básicamente un servicio en el cual uno puede ejecutar la computadora host por debajo de lo que es el servicio de Docker. Y bueno, es el que nos permite después interactuar con la consola. El Docker Client son todas las formas que tenemos para interactuar con Docker. Hay distintos comandos, como el Docker Pull para traer imágenes, el Docker Build para crear imágenes, el Docker Run para ejecutarlas y el Docker Execute para entrar dentro de los contenedores. También tenemos algo que es el Docker API. Eso es básicamente la forma de poder hacer pings hacia ciertas URLs del servicio de Docker y verificar que funciona. Y después tenemos otro concepto que es el Docker Compose. El Docker Compose se puede ver como una herramienta en la cual nosotros podemos administrar múltiples imágenes con el fin de correr un servicio particular. ¿Bien? Y bueno, este Docker Compose usualmente tiene un formato que es el YAML, es un formato de redacción en el cual se especifican cada una de las ejecuciones y los servicios que vamos a tener que trabajar. Esto lo vamos a trabajar después cuando hablemos de Airflow y queramos ejecutarlo dentro de lo que es Windows, por ejemplo. Bien, ya con eso simplemente vamos a la práctica. Lo que hay que hacer es irnos acá a Docker Desktop, nosotros lo abrimos. Cuando lo abramos debemos observar algo como esto, donde aparezca básicamente la versión, bueno, las imágenes que tenemos y los containers. Si no tienen nada al principio, esto debería estar vacío. Y lo que podemos hacer es simplemente abrir un PowerShell dentro de Windows o un terminal. Y ahí dentro del terminal nosotros podemos comenzar a operar con lo que es Docker. Podemos colocar Docker Version para ver la versión que tenemos actual de Docker. Ahí está. Podemos también colocar Docker Help. Y ahí te va a salir todo lo que es la ayuda respecto al comando Docker. También podemos traer una imagen de prueba, que esa es
Docker, puede ser Docker run. RM, eso es para que la borre cuando se ejecute. Y hay una que es de prueba que se llama Hello World. Solo para ver. Debería ser Docker run Hello World. Bueno, ahí como ven dice que no la encuentra, entonces va y la va a descargar. Y después simplemente te muestra el resultado de la imagen, ¿no? Fíjense que aquí sale la palabra lastes, que es la última imagen que tiene, así que en efecto está haciendo el proceso. Y bueno, nosotros así como podemos comenzar a trabajar con esto, podríamos traer otros comandos, como por ejemplo el docker info, que te da la información de los containers que tienes actualmente. Yo tengo dos containers, uno que se llama dash app y otro que se llama Weasley Burn. Bueno, ahí te da la descripción de cada uno. Podemos listar las imágenes con docker image ls o con docker image, como lo prefieran. También podemos hacer inspecciones sobre lo que son las imágenes. Para eso se puede usar docker image, inspect, y dentro del inspect colocamos el nombre, por ejemplo hello world. Ahí está mal escrito, ahora sí. Y ahí te da un poco sobre la arquitectura de la imagen, cómo funciona, el etiquetado del hashing, dónde está el contenedor, cuál es el tamaño que ocupa, la versión que está, bueno, toda la información y la metadata. También podemos traer una imagen desde el repositorio de Docker, por ejemplo una que se llama engines. Esto básicamente nos permite poner servicios a disposición en la web. En ese caso tendríamos la imagen disponible. Solo para verificar, Docker image. ¿Bien? En este caso trabajo la última versión disponible de Nginx, pero yo también podría decirle que me traiga una versión, por ejemplo una que se llama stable. Esa es una distinta a la Nginx, entonces ahí es una que pesa menos, pero básicamente bastante similar. Si volvemos a mirar las imágenes, ahora tenemos dos Nginx, ¿no? Si ven que dice Nginx stable y Nginx lares, ¿bien? Bueno, ahí podemos también ejecutar los contenedores con esto que es el docker run. Este "-p" es un tag que significa puerto. Puedo especificarle que me ejecute en este puerto del 80 y quiero, por ejemplo, no sé, este servicio que es el lates. O bueno, el lates, eso tiene un ID. Nosotros lo podemos colocar acá y ejecutar. Bien. Y ahí te voy a decir dónde está ejecutando el famoso puerto. Si hablo aquí una nueva terminal, podría apuntar hacia ese puerto. Localhost y el puerto donde estoy. Vamos a ver. Bueno, vamos a verificar si tenemos la conexión abierta primero. 80. Ahí está, por ejemplo, lo que es el Nginx. Aquí te dice, bueno, el CUR en este caso no me va a funcionar porque tengo una incompatibilidad con un servicio, pero en ese caso ahí uno puede hacer el ping hacia el lugar. Bien, si uno tuviera un terminal de estos, podría, como los de Linux, podría apuntar hacia ese lugar. Aunque, a ver, espérenme un segundo, borro algo. Ya, así yo puedo apuntar, ya. Correctamente la dirección es http localhost 80. Estoy apuntando hacia ese puerto, este es el response y ahí está dentro todo el contenido. ¿Bien? También lo que podría hacer es que ahora, si yo no quiero que esto esté corriendo, por ejemplo podría decir docker run y en el puerto ahora 8080, uno distinto. Antes de eso vamos a mirar las imágenes disponibles, vamos a darle docker run y ahí dentro del docker run coloquemos un puerto de 80 y ahí por ejemplo pongamos la que es stable, corramos ese y ahora en otro terminal podemos colocar el CUR, el HTTP, el localhost y ahora vamos a apuntar hacia el 8080. Entonces en ese caso es lo mismo que si lo hiciéramos desde acá, ¿no? Entonces localhost 8080
debería funcionar. ¿Bien? Es lo mismo que el Nginx, pero bueno, está en otro puerto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, también podemos verificar lo que son los contenedores con el Docker PS. Ahí te salen los contenedores, cada uno con su ID. Y si por ejemplo queremos ver lo que son contenedores activos, darle así docker ps.a. Si queremos parar algún servicio, vamos a dar docker stop. Por ejemplo, vamos a parar este servicio hello world. Ahí lo paramos. Y en docker ps-a, ahí nos va a seguir apareciendo, pero tenemos que borrarlo. Bien. También podemos utilizar el docker stop para parar estos servicios de Nginx que teníamos activos. Por ejemplo, este. Docker stop. Este. Y docker stop. Este otro. Y ahora sí los podríamos borrar. Entonces, por ejemplo, ahí están parados. Y ahora docker ps. Ven que solo hay uno en este caso activo. Docker ps-a son todos los containers. Y ahora podemos borrarlos. Podemos borrar varios containers. El primero, el segundo y el tercero. Y ahí está borrando los containers. Ahora no debería aparecer ninguno. Lo mismo en docker ps. Lo mismo podemos hacer con las imágenes. Docker image. Ahí está docker image. Podemos borrarlas con RMI. Entonces podríamos borrar esta que se llama hello world. Se va. Y también podemos borrar varias imágenes que no nos interesen. Por ejemplo esta. Una, dos. Y ahora docker image no sale nada. Bien. Así que bueno, eso sería lo principal respecto a lo que son comandos básicos. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Que esté muy bien. Hasta la próxima.